Buenos días, mi nombre es Blanca Angelina Campos Chel, soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológica, en la licenciatura como químico farmacéutico biólogo. Esta es una actividad de la materia de parasitología que es impartida por la docente María Magali Guillén Morales. Hoy les vamos a hablar un poco sobre el Trypanosoma brucei. Y pues bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Los tripanosomátidos son organismos unicelulares monoflagelados. Estos pertenecen al filo de Euglenozoa y pues uno de los linajes más antiguos en la evolución de los eucariotas va dirigido a la adquisición de nuevos mitocondrias. Esta familia de protozoarios incluye especies heterótrofas obligadas a capaces de sobrevivir en vida libre o bien parasitando una gran variedad o diversidad de organismos vertebrados e invertebrados. Las especies más relevantes para la salud humana y animal pertenecen a dos géneros, que es el Trypanosoma y el Leishmania. Estos son responsables de la muerte de cerca de 500,000 de personas en regiones subtropicales del mundo. También se encuentra dentro de la región de subsahariana y del continente africano. Y pues nos vamos a enfocar un poco más en el Trypanosoma brucei, como ya mencionaba antes. La tripanosomiasis africana humana, que también es conocida como la enfermedad del sueño, es una parasitosis transmitida por un vector. Es decir, estos parásitos que la causan son protozoos pertenecientes del género Trypanosoma. Se transmiten al ser humano por la picadura de una mosca que se conoce como tsetse. Esta tiene que estar infectada por otras personas o animales que albergan parásitos de los patógenos humanos. La mosca tsetse se encuentra en África subsahariana, pero solamente ciertas especies, o sea, no todas, transmiten la enfermedad. Aún no se ha conocido las razones por la cual pasa esto. Bueno, este insecto vive en muchas regiones donde no se produce la enfermedad del sueño. Las personas que están más expuestas a este insecto y que por consiguiente son las que están más probables a obtener la enfermedad son las personas que viven en zonas rurales, que se dedican a la agricultura, a la pesca, a la ganadería o a la caza. Esta enfermedad puede aparecer en zonas que van desde una sola aldea de una región, una zona infectada, y sube la intensidad de la enfermedad hacia otra aldea, o sea, región sobre región. Y pues bueno, esa es una pequeña introducción y ahora vamos a continuar con la taxonomía. De este lado les va a estar apareciendo un cuadrito que nos va a decir la taxonomía. Estos provienen del reino protista, del filo Euglenozoa, de la clase Quitenoplastea, el orden Trypanosomatida y del género Trypanosoma. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología. En el último siglo ha habido varias epidemias en África. Les voy a mencionar como que unas fechas más relevantes a lo que nos concierne la enfermedad del sueño. Como punto número 1 tenemos una que ha ocurrido entre 1896 y 1906, principalmente en Uganda y en la cuenca del Congo. Como punto número 2, hay una que inicia desde 1920 que ha afectado a varios países africanos, y hay una que es más reciente, pero no tan reciente, que fue una de las últimas por decir,
que es la epidemia de 1970 y se prolongó hasta finales de 1990. La epidemia de 1920 se atajó gracias a los equipos móviles que organizaron el tamizaje de millones de personas en riesgo. Para mediados del decenio de 1960, la enfermedad estaba controlada y en todo el continente se notificaron menos de 500 a 5.000 casos. Tras el éxito que obtuvieron, la vigilancia se relajó y la enfermedad pues como que se redujo. Volvió a reaparecer alcanzando mayor proporción epidémica en varias regiones en el año de 1970. En los esfuerzos desplegados por la OMS y la cooperación bilateral y las organizaciones de los gobernantes en ese tiempo fueron los que pudieron ver que en el primer año del siglo de 1990 pudieron y permitieron invertir la tendencia de esta enfermedad. Dado que el número de nuevos casos de tripanosomiasis africana humana notificados entre el 2000 y el 2012 disminuyó significantemente pues a comparante a los resultados de 1990, pues la OMS dio un nuevo objetivo de la eliminación de esta enfermedad como problema de salud pública para el 2020 y el de la interrupción de su transmisión, o sea, de 0 casos, fue para aproximadamente hacia el 2021-2022, hasta hace poquito. A continuación vamos a mencionar. Les voy a mencionar una lista de enfermedades y manifestaciones clínicas. La incidencia de la enfermedad varía de un país a otro, dentro de un mismo país y de una región a otra, como les comentaba hace unos minutos atrás. Y pues bueno, en los últimos 5 años, más del 70% de los casos notificados ocurrieron en la República Democrática del Congo, con una media de menos de 1.000 casos declarados anualmente. En Angola, el Congo, el Gabón, Guinea, Malawi y la República Centroafricana y Sudán del Sur notificaron entre 10 y 100 nuevos casos en 2019. Mientras que en Guinea Ecuatorial, la República Unida de Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue notificaron entre 1 y 10 nuevos casos. En Burkina Faso, en Ghana, en Kenia y en Nigeria han notificado escasos casos en los últimos 10 años. O sea, ahí no ha habido tantos casos de esta enfermedad. Y pues a lo largo de 10 años en adelante no se ha notificado ningún caso también en Benín, en Botswana, en Burundi, Etiopía, Gambia y en el Togo. La transmisión de esta enfermedad parece haberse detenido en algunos de estos países, pero todavía no está asegurado. O sea, no hay áreas que digan que el 100% de esta enfermedad ha desaparecido. La enfermedad también se transmite principalmente por la picadura de la mosca tsetse infectada, pero existen otras vías de infección. Tenemos 4 posibles vías y pues el uno nos dice que es de transmisión de madre a hijo. El tripanosoma puede atravesar la placenta e infectar el feto. En la transmisión mecánica por intermedio de otros insectos hematófagos, pero aquí pues es difícil
determinar las consecuencias epidemiológicas de esta vía. Los pinchazos accidentales con agujas contaminadas en el laboratorio han causado algunas infecciones. También se ha notificado la transmisión del parásito por contacto sexual. En la primera etapa, los tripanosomas se multiplican en los tejidos subcutáneos, en la sangre y en la linfa. Se conoce como fase hemolinfática y se caracteriza por episodios de fiebre, cefalias, adenopatía y dolores articulares. En la segunda etapa, los parásitos atraviesan la barrera hematoencefálica y pues infectan al sistema nervioso central. Y la última fase, por decir así, se conoce como la fase neurológica o meningoencefálica, y que por lo general, cuando se presentan los signos y síntomas más evidentes de la enfermedad, como ya mencionábamos antes, pero también existen otros que son como cambios de comportamiento, confusión, trastornos sensoriales y falta de coordinación. Estos trastornos del ciclo del sueño, que le dan el nombre a la enfermedad, son una característica importante de la segunda etapa. Si no se trata, la enfermedad se considera mortal, y si bien se han notificado casos de portadores sanos. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el ciclo biológico, que también les va a estar apareciendo de este lado, y pues vamos a explicar un poco sobre el ciclo de este parásito. Bueno, como podemos observar, el ciclo se inicia cuando parásitos infectivos no replicativos son residentes de las glándulas salivales de moscas tsetse. Son introducidos mecánicamente en el hospedero mamífero a través de la picadura del insecto. Una vez que éste se encuentra en el torrente sanguíneo, el parásito se diferencia de forma triponomastigota, en lo cual constituye en un estadio replicativo infectivo. Durante el transcurso de la infección, a parte de la población de este mismo se transforma en el estadio no replicativo sanguíneo, denominado como short stumpy. Esta diferenciación se ha visto que está mediada por factores autocrinos del parásito y del sistema de defensa del hospedador. Durante la infección suele coexistir una población pleomórfica que está constituida por formas mayoritariamente del long slender y del short stumpy. Estas van alcanzando una densidad máxima de una manera rápida posterior a cada nuevo pico de esta enfermedad, o sea, del parásito. Además del arresto del ciclo celular, la transición de long slender al short stumpy se acompaña de cambios morfológicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un ejemplo claro sería el inicio de la maduración de la mitocondria, y también pueden existir los bioquímicos, que sería la reactivación de la expresión de los citocromos y enzimas del ciclo de ácidos tricarboxílicos. Estos los confieren al estadio del short stumpy. Estos dan lugar a su diferenciación de la forma prosílica, o también es conocida como la epimastigota, la cual esta es pues replicativa pero no infectiva para mamíferos. Esos parásitos de la forma prosílica proliferan en el intestino del vector y pues migrarán luego hacia las glándulas salivales, donde se diferenciarán a tripanomastigotas metacílicos, los cuales no se dividen y son altamente infectivos por mamíferos. El ciclo se cierra cuando el vector se alimenta de un hospedero mamífero, inoculando la forma infectiva del Trypanosoma brucei. Las características morfológicas de los estadios, también les va a estar apareciendo una imagen aquí que es de referencia.
Y pues la tripanosomiasis africana presenta 3 estadios: el cutáneo, el hemolinfático y en el sistema nervioso central. Dentro del cutáneo tenemos que la picadura de la mosca tsetse puede desarrollarse una pápula entre pocos días y lo más tardado sería de 2 semanas después de la inoculación. Luego, esta lesión se transforma en un nódulo indurado que a veces es doloroso y a veces no. Este tiende a tornarse en un color rojo oscuro y se puede ulcerar. Este persiste durante la mitad de la vida de los pacientes caucásicos infectados por el Trypanosoma brucei, pero es menos frecuente en africanos infectados por este mismo, y rara vez se detectan los pacientes infectados por el Trypanosoma brucei gambiense. Dentro del hemolinfático, durante varios meses la infección de este mismo puede durar un periodo de varias semanas, y el paciente experimenta fiebre intermitente, cefaleas, rigidez, dolor muscular y articular, y también puede aparecer como úlceras, y pues este es más evidente en individuos de piel clara. A menudo también se encuentran endenopatías generalizadas. En el trastorno del sistema nervioso central, pues la forma de gamba al compromiso del sistema nervioso se produce entre varios meses y varios años después de la aparición de la enfermedad aguda. En la forma de Rhodesia, la enfermedad es más fulminante y en la invasión del sistema nervioso central suele identificarse en las pocas semanas del inicio de infección. El compromiso del sistema nervioso central causa cefalia persistente, incapacidad de concentrarse, cambios de personalidad y los temblores, la ataxia y la coma. En casos mayores, pues la coma terminal. Sin tratamiento, la muerte se produce pocos meses después del inicio de la enfermedad por Trypanosoma brucei. Y estos pacientes no tratados mueren tras haber estado en coma debido a la desnutrición o a infecciones secundarias. También es muy importante mencionar sobre el diagnóstico de laboratorio. La atención de la enfermedad se hace en 3 pasos. El tamizaje de una posible infección se supone al empleo de pruebas serológicas y a la exploración física en busca de signos clínicos, por lo común, agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello. También se puede por el diagnóstico de la presencia del parásito en los fluidos corporales. Y por último tenemos a la determinación de la etapa que se encuentra la afección. Supone un examen clínico y en algunos casos el análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido por la punción lumbar. El diagnóstico debe hacerse lo más rápido posible antes de la etapa neural para así evitar tratamientos complicados y peligrosos. El carácter prolongado y relativamente asintomático de la primera etapa de la infección de la enfermedad de sueño es uno de los motivos por el cual se recomienda el cribado sistemático y el exhaustivo de la población en riesgo, con el fin de detectar en las fases iniciales de la enfermedad a los individuos infectados y reducir así la transmisión de esta enfermedad. El tamizaje exhaustivo exige una inversión considerable de recursos humanos y materiales, los cuales suelen escasearse en África, sobre todo en las zonas de difícil acceso donde es más frecuente la enfermedad. Como consecuencia, algunas personas infectadas pueden morir antes de que se les diagnostique y pues de que se comience a tratar. Existen
manera de diagnosticar esa enfermedad, que yo creo es la más recomendable, la más guiable, y es conocida como la microscopia óptica de una muestra de sangre, un frotis fino o grueso o de otros líquidos. Los preparados frescos deben evaluarse para identificar a la tripanosomas móviles, y los frotis se debe fijar muy bien que se coloreen con el Giemsia. La concentración del tripanosomas en sangre es a menudo baja, y las técnicas de concentración aumentan la sensibilidad. Las pruebas para la detección de anticuerpos no son muy útiles para la práctica clínica porque no es recomendable, porque se produce después del establecimiento de los síntomas. No obstante, una prueba de aglutinación en tarjeta para identificar al Trypanosoma brucei resulta útil en programas de cribado masivo para señalar los candidatos para el examen microscópico. Deben indicarse una punción lumbar en todos los pacientes con tripanosomiasis africana cuando el líquido cefalorraquídeo está comprometido en cierto punto, porque la presión de la abertura puede aumentar y el líquido cefalorraquídeo tiene concentraciones elevadas de linfocitos, de proteínas totales, y pues además los tripanosomas pueden observarse mejor sus características, es decir, las células plasmáticas con vacuolas citoplasmáticas que contienen las inmunoglobulinas. Otros hallazgos inespecíficos de las pruebas de laboratorio son anemia, monocitosis y un aumento significativo de las concentraciones séricas de la inmunoglobulina policional. Y pues bueno, como punto último, ya para terminar, para cerrar, tenemos el tratamiento. El tipo de tratamiento pues depende mucho de la forma o de la etapa de la enfermedad. Cuando antes se identifica la enfermedad, mejores son las probabilidades de la curación. La evaluación de los resultados del tratamiento requiere un seguimiento del paciente durante 24 meses y en algunos casos implica la evaluación clínica y el análisis en el laboratorio de líquidos corporales, incluidos en algunos casos el líquido cefalorraquídeo, como ya habíamos mencionado. Y pues bueno, esto se hace para permanecer las variabilidades durante largos periodos de tiempo y reproducir la enfermedad meses después del tratamiento. El éxito del tratamiento en la segunda etapa depende de un medicamento que atraviesa la barrera hematoencefálica para llegar al parásito. En 2019, la OMS emitió nuevas directrices del tratamiento para la tripanosomiasis africana humana. En total, hay 6 medicamentos que proceden de donaciones efectuadas por los fabricantes a la OMS. Se distribuyen gratuitamente en los países en los que la enfermedad es endémica. Los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la primera etapa, que como ya habíamos mencionado, es donde se identifica la enfermedad, es la pentamidina y la suramina. Y los medicamentos utilizados en el tratamiento de la segunda etapa es el melarsoprol, la eflomitina, la nutifortimox, y son las únicas 3 que se encuentran, los únicos 3 medicamentos que son efectivos en la segunda etapa. Y hay un medicamento que es más utilizado para el tratamiento en ambas etapas, que es conocido como el fexindazol.
Este es un fármaco para el tratamiento de la Trypanosomes africana humana y pues en 2019 se incluyó en la lista de la OMS de medicamentos esenciales y en las directrices de la OMS para el tratamiento de esta misma. Esta molécula está indicada como tratamiento de primera línea en la primera etapa y en la segunda etapa no avanzada de la enfermedad. Debe administrarse durante 10 días en los 30 minutos siguientes a una comida sólida y bajo la supervisión del personal médico capacitado. Actualmente se está llevando a cabo un ensayo clínico para su uso en contra de la Trypanosoma brucei. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de este parásito y pues yo creo que es muy importante que las personas estén informadas, sobre todo porque a veces la ignorancia de algunas personas no permite llevar un tratamiento de forma rápida para que no se propague la enfermedad. Entonces yo creo que pues es muy importante que tengamos el conocimiento pues básico para que más adelante, que esperemos que no suceda, pero si en algún caso se llega a dar, pues tener ya el conocimiento y actuar lo antes posible. Gracias.